Bueno, queremos contarle las experiencias desde la perspectiva de la IELCO en el tema de gestión y liderazgo. Digamos que como que dividimos los dos temas, ¿no? La parte de la gestión y la parte del liderazgo. En el tema de gestión, necesariamente tenemos que basarnos en nuestra misión, que es, digamos, lo que nos marca el norte, hacia dónde nos dirigimos como iglesia. Literalmente dice, bajo la guía del Espíritu Santo, en el año 2020 somos una iglesia comprometida con Jesucristo, evangelizadora y discipuladora, que programa la acción transformadora de Dios a través del servicio, el testimonio, la comunión, la defensa y promoción de la justicia, la paz y la preservación de la creación. Si vemos algunos textos que están subrayados, justamente hacen alusión a las estrategias en las que se basa o es el pilar de nuestro trabajo. Como decíamos, la visión es el centro de todo ese desarrollo. ¿Pero qué es una iglesia comprometida? Es aquella que a través de la fe proclama el evangelio. ¿Qué es una iglesia evangelizadora y discipuladora? Es aquella que en cumplimiento de la misión asume de su misión, proclama el evangelio, capacita a sus miembros para el discipulado y el ejercicio de los distintos ministerios en un proceso continuo, basado en la cita bíblica de Mateo 28, 19, 20. ¿Qué es una iglesia de testimonio, la comunión y el servicio? Como miembros de esta comunidad cristiana, justamente debemos ser testimonios vivos. Eso hace que vivamos como comunidad y prestemos el servicio. ¿Qué es una iglesia promotora de la justicia y la paz? Reconoce y procura la vivencia de todos y todas que somos iguales en dignidad, en derechos y deberes ante los ojos de Dios y de la sociedad, de tal manera que podamos vivir como hijos e hijas de Dios. Y una iglesia preservadora de la creación. Como lo decía Gustavo anteriormente, somos los mayordomos encargados de dar buen manejo a los recursos que Dios nos ha dejado. Digamos que las tres primeras estrategias están direccionadas a todo lo que tiene que ver con misión y evangelismo. Y las dos últimas están direccionadas a el plan de diaconía y de servicio. Ahora sí miremos, digamos, la parte del liderazgo. Hemos identificado, hemos hecho un decálogo de esas 10 principales características de liderazgo identificadas y que inciden positivamente en nuestra iglesia. La primera de ellas la hemos denominado debates y consensos. Entonces, no todas las formas de mirar, de pensar distintamente, son necesariamente una amenaza. Por lo contrario, redireccionamos todos esos conceptos, los consensuamos y no lo vemos como amenaza, sino como una oportunidad. A la segunda le hemos denominado capacidad de avanzar. Todos estos procesos en donde interviene el recurso humano, no tenemos la misma capacidad de avanzar. En nuestra iglesia hemos pensado que debemos todos trabajar a un mismo ritmo, esperar a los que van más adelante y por lo contrario los que van más adelante esperamos los que vamos atrás, para avanzar todos a un mismo ritmo. A la tercera le hemos denominado sentido de pertenencia. Definitivamente, si no tenemos un compromiso, no podemos estar pensando en sustentabilidad. Y lo decían por ahí en la charla, ojalá que los referentes tengan ese proceso de continuidad para que se haga con la camiseta puesta. A la cuarta le hemos denominado desarrollo humano. También está por allá, lo vi en conceptos del instituto en temas de sustentabilidad.
y es justamente desarrollar esas capacidades humanas, el factor y el recurso humano como ingrediente principal para el tema de sustentabilidad. Una quinta, eficiencia y efectividad, es tomar todos los recursos y hacerlos útiles de manera óptima y eficiente. Eficiente, usar lo que ya tengo, y eficiencia, dar mucho más con eso mismo que ya tengo. Generación de proyectos subutilizados a proyectos productivos. De pronto los que conocen, a manera de ejemplo, hace poco en nuestra oficina central se remodeló, se creó una casa de hospedaje, se construyó un apartamento, de tal manera que pueda generar algunos recursos. A manera de ejemplo, sencillamente. Un sexto punto lo hemos llamado sustentabilidad compartida, y creo que aquí hay mucho de esto. No todas las iglesias son sustentables, algunas están iniciando, otros están en ese proceso. Las que ya están más avanzadas, la idea es que podamos compartir esas experiencias y vivenciar unas de otras. A eso le hemos llamado esa sustentabilidad compartida. Escoger al niño, tomarlo de la mano, enseñarle a caminar. Cuando ya esté solito, lo soltamos. No debemos tenerlo de la mano hasta cuando ya, como dijo él, hasta que nos salgan canas. No, tenemos que algún día enseñarles a caminar solitos. Dentro de ese decálogo está el testimonio vivo y el aporte. Líderes y comunidades debemos aprender a diezmar o ofrendar para la obra de Dios. Pues la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Al tiempo se constituyen como ejemplo de sustentabilidad en obras, economías, dones, tiempo, espacios e intelectos. Yo hago parte de ese pensar inicial de que sustentabilidad iba todo direccionado al tema económico. Entonces, el ofrendar esos dones, esos talentos, el tiempo y las capacidades que tenemos, también contribuye y somos y damos testimonio de aporte para la sustentabilidad. Digamos que hasta las primeras 7 en estas, si las llevamos como proceso sistémico, vamos a llegar a una cultura de autosustentabilidad. Y es lo que tenemos que trabajar las iglesias. Sumadas las 7, decimos que los líderes de comunidades para evitar formación con concepto de paternalistas. Entiéndase paternalismo como la formación de dar y dar pescados y no enseñar a pescar. Entonces, esto es un proceso que toma tiempo, años, recursos y se da a largo plazo. Pero hemos, como lo hizo el instituto y como lo decía la pastora Patricia, ya estamos en ese caminar. Y ahí vamos creando justamente esa cultura de sustentabilidad. El líder sembrador. Considero que todos los que estamos sentados en este seminario somos justamente los líderes, ¿cierto? Las cabezas visibles de estas iglesias. Y nosotros mismos comenzamos por ahí para empezar a sembrar. A manera de ejemplo, jóvenes becados, pobres hoy son buenos líderes que apoyan y ofrendan en beneficio de la sustentabilidad. Esa formación tiene que recoger más adelante algún propósito. Y el concepto 10º dentro de ese decálogo, y digamos que es el pilar, la hemos denominado Cristo, el centro de toda sustentabilidad. Cuando hay un evangelio puesto en nuestros corazones, luego viene un factor de cambio. Y Cristo es la base para eso. La iglesia líder de misión siendo empoderadora de la palabra y el accionar de la fe en Cristo, llevando un mensaje contextualizado, teniendo en cuenta no solo la parte del servicio social, sino satisfaciendo la necesidad espiritual de cada persona, para que luego, transformadas por el evangelio, se le enseñe a ver que las necesidades físicas son restauradas en sí mismas. La iglesia líder debe ser consejera, mediadora,
portadora del mensaje de salvación y de testimonio a través de los dones dados por el Espíritu Santo. Una iglesia sustentable tiene su comienzo y es la luz del Evangelio, y luego el quehacer del Evangelio en el sentido de diaconía, en servir bajo el principio del amor. Eso debe estar sembrado en cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo vamos? Para los días 28 y 29, la IELCO ha convocado a una mesa redonda en donde justamente queremos revisar estos temas, y ya en cada una de las misiones y congregaciones existe este cuestionario para que se pueda debatir, se pueda consensuar. Las preguntas corresponden: ¿y qué es lo que ha funcionado mejor en el plan misional? ¿Qué esperamos que funcione con la implementación del plan misional? ¿Cuáles obstáculos nos dificultan avanzar en la misión? ¿Y qué necesitamos mejorar? Basado en estas 4 palabras, creemos que podemos identificar y mejorar los conceptos de sustentabilidad para nuestra iglesia. Las anteriores apreciaciones y conceptos fueron el criterio y percepciones de toda la iglesia. Tuvimos la oportunidad antes de asistir acá, con la compañera Carmiña, indagar justamente para que no fuera el sentir el criterio de unos pocos, sino de toda la iglesia, el cuerpo pastoral, la misma Escuela Luterana de Teología, los laicos y los que de alguna manera formamos parte de nuestra iglesia. Entonces, finalmente identificamos estas 10 características. Compañera Carmiña, quisiera agregar algo más. Bueno, yo les voy a contar qué ha pasado con este plan misional. Nuestra iglesia empezó a formarse unos objetivos en el 2020. Estamos en un periodo de evaluación y de ajustes. Todo esto a nivel de la organización de la iglesia como tal ha tenido gran impacto. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido que organizar nuestra estructura de la iglesia. Antes tenía una forma, digamos, un poco más piramidal como organización. Ahora estamos trabajando de manera horizontal, donde tenemos participación de las personas, de las comunidades en, digamos, comités sí, mecanismos de decisión. ¿Qué ha facilitado eso? Que la comunidad también se empodere de lo que está pasando en nuestra iglesia nacional. Como oficina central, nosotros hemos visto que este caminar no esté ya dicho, porque llevamos 4 o 5 años en este proceso o hasta un poquito más. Tenemos que estar constantemente cambiando, constantemente revisando. Trabajamos con referentes, tenemos 32 referentes a nivel nacional, referentes de las congregaciones y referentes regionales, los cuales una vez al año, como mínimo, nos reunimos. ¿Para qué? Para ese desarrollo de capacidades. Ese desarrollo de capacidades implica no solo en temas de iglesia, no solo en temas de la parte evangelizadora de lo que es la teología y cómo se funciona la parte teológica luterana en las comunidades, sino también un desarrollo de capacidades de planeación, gestión, uso de recursos. Entonces estamos desarrollando unas capacidades al interior de nuestra comunidad, porque básicamente en la IELCO siempre hemos dicho, las cosas no vienen desde arriba, las cosas tenemos que crearlas desde abajo, y desde abajo significa tener la participación de todas las personas de las comunidades, de todas las congregaciones, misiones o puntos de predicación que tenemos a lo largo del territorio nacional. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como, digamos, las personas que estamos en cabeza de la iglesia? Poder empezar a bajar las cosas que se están haciendo en la parte de arriba o en las organizaciones o ministerios que están más organizados hacia abajo. Este es un feedback, vamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Nunca podemos quedarnos porque ya se hizo de arriba hacia abajo, quedarnos y ya está todo hecho. No, esto tiene que ser continuo, no tenemos que perder las cosas. En temas económicos, ha significado muchos cambios. Una reorganización, una reestructuración, como les dije, para hacer más eficientes los recursos que tenemos.
que cada vez son menos en nuestras organizaciones, así como lo decía Hilo. Las iglesias cada vez tenemos menos recursos, pero también estamos buscando, como decía nuestra compañera, lo que tenemos, qué tenemos que hacer para que genere ingresos para el sostenimiento de nuestra iglesia. No tenemos que dejar cosas sin utilizar, sin darle un uso efectivo. ¿Qué nos ha hecho? Conformar nuestro ministerio de diaconía, unirlo en uno solo, para que ese ministerio aporte a áreas de funcionamiento, como es la parte administrativa, que no tienen ingresos propios, porque nadie va a dar un aporte para que funcione la parte contable, para que funcione la administración, para que funcione la tesorería. Y ese soporte es lo que nos ayuda a funcionar. Nos ha exigido cualificar nuestros procesos, cualificar procesos de gestión de recursos, cualificar nuestros proyectos diaconales para conseguir nuevas fuentes de financiación, empezar a diversificar las fuentes de financiación de recursos en términos de proyectos diaconales. Nos ha exigido muchos cambios y nos está exigiendo cambios. Ustedes dirán, ¿qué estamos haciendo en esta parte de diaconía si empezamos a hacer otros proyectos, si empezamos a diversificar recursos? Este año nosotros hicimos algo muy importante, es incorporar un pastor luterano de la iglesia en diaconía. ¿Qué nos ha permitido eso? Empezar a hablar un lenguaje común, a que no nos vean tan aparte la parte diaconal y la parte de iglesia. Eso ha permitido tener mejor relacionamiento entre las comunidades y los proyectos. Y algo que nosotros hacemos en diaconía es nunca dejamos de hacer nuestra labor evangelizadora. Todos los proyectos diaconales tienen un acompañamiento pastoral. Eso refuerza nuestra identidad de ser luteranos en una comunidad que hacemos trabajo social que la mayoría de veces no es luterana. Entonces, esa es parte como de la integración y de la articulación. Son desafíos, son retos, pero son cosas que poco a poco hemos alcanzado. Es un proceso y todavía estamos en el caminar. Vamos 5 años, pero nos falta mucho por hacer. Y pues nos alegra poderles compartir estas pequeñas cosas de lo que nosotros somos como iglesia, apoyando la misión de Dios en Colombia. Gracias.